Hola, buen día mis queridos compañeros viajeros. Quiero darles la bienvenida a la segunda parte del libro de Sinué el egipcio. Quiero decirles que últimamente me he estado dando cuenta de que a veces en momentos de la lectura como que me trabo un poco. Quiero pedirles una disculpa de antemano porque francamente me cuesta un poco de trabajo. Sobre todo porque hay algunas palabras que ya no se utilizan mucho en el léxico del siglo XXI porque son libros antiguos. Son libros más o menos de 1910 o inclusive menos, son un poco antiguos y pues francamente pues cuesta un poco de trabajo no trabarse con algunas palabras. Espero que eso no les moleste mucho porque pues yo hago mi mejor esfuerzo porque las cosas salgan bien, pero algunas palabras de plano pues sí cuestan un poco de trabajo. Así que de antemano pues les pido una disculpa, pero espero que eso no los desaliente a seguir con la cultura de la lectura y que sigan ustedes viendo esto de buena manera. Así que sin más que decir, pues voy a continuar con la historia. Clara era el agua de mi juventud, dulce era mi locura, amargo y ácido es el vino de mi vejez, y el pan de miel más exquisito no vale el duro mendrugo de mi pobreza. Años. Dad la vuelta y volved. Amón, recorre el cielo de poniente a levante a fin de que vuelva a encontrar mi juventud. No puedo cambiar una sola palabra, no puedo modificar ningún acto. Oh esbelta pluma de caña, oh suave papel de caña, devolvedme mis vanas acciones, mi juventud y mi locura. He aquí lo que ha escrito Sinué, desterrado, más pobre que todos los pobres del país de Kemi. Semnut, a quien yo llamaba mi padre, era médico de los pobres en Tebas. Kipa, a quien yo llamaba mi madre, era su esposa. No tenían hijos. En los días de su vejez me recogieron. En su simplicidad decían que yo era un regalo de los dioses, sin que pudieran darse cuenta de todas las calamidades que este regalo les iba a causar. Kipa me llamó Sinué según una leyenda, porque le gustaban las narraciones y pensaba que también yo había llegado huyendo los peligros como Sinué el legendario, que habiendo escuchado por descuido un terrible secreto en la tierra del faraón, huyó a países extranjeros, donde vivió largos años y tuvo toda clase de aventuras. Pero no era más que un producto de su imaginación infantil, y esperaba que habría huir de los peligros para evitar los fracasos. Por esto me llamó Sinué, pero los sacerdotes de Amón decían que era un presagio. ¿Acaso fuera esta la razón por la cual mi nombre me llevó a peligros y aventuras en tierras extranjeras? Mi nombre me valió conocer terribles secretos, secretos de reyes y sus esposas, que pueden acarrear la muerte. Finalmente, mi nombre hizo de mí un desterrado. Pero la idea de la buena Kipa al bautizarme así no es más que infantil que imaginarse que el nombre ejerce alguna influencia sobre el destino del hombre. Mi suerte hubiera sido la misma si me hubiese llamado Kepru, Cafran o Mosé. Estoy convencido. No se puede, sin embargo, negar que Sinué fue desterrado mientras Heb, el hijo del halcón, era coronado como la doble corona bajo el nombre de Horemheb, como soberano del alto mando del bajo país. Por esto, cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre el presagio de los hombres. Cada cual busca en sus creencias un consuelo a las contrariedades y reveses de la vida. Nací durante el reinado del gran faraón Amenhotep III, y el mismo año nació aquel que quiso vivir de la verdad, y cuyo nombre no debe ser pronunciado, porque es un nombre maldito, aun cuando entonces no lo supiese nadie. Por esto, una gran alegría reinó en el palacio cuando su nacimiento y el rey ofreció grandes sacrificios en el gran templo de Amón, y el pueblo se regocijaba sin darse cuenta de lo que iba a ocurrir. La reina Titi había esperado en vano un hijo, pese a que hubiese sido la real esposa durante 22 años y que su nombre hubiese sido grabado al lado del rey en templos y estatuas. Por esto, aquel, cuyo nombre no debe ser ya mencionado, fue proclamado solemnemente heredero del poder real en cuanto a los sacerdotes lo hubieron circuncidado. Pero él nació en primavera en la época de las siembras, mientras yo había venido al mundo en otoño precedente, en la más fuerte de las inundaciones. Pero ignoro la fecha de mi nacimiento, porque llegué por el Nilo en una pequeña cesta de cañas calafateada con pez, y mi madre me encontró en los cañaverales de la ribera, en el umbral de su casa, donde me habría depositado la crecida del río. Las golondrinas acababan de llegar y piaban sobre mi cabeza,
pero yo permanecía silencioso, y me creyó muerto. Me llevó a casa y me calentó cerca del hogar, y me sopló en la boca hasta que comencé a llorar. Mi padre regresó de visitar a sus enfermos y trajo 2 patos y un celemín de harina. Oyó mi llanto y creyó que Kipa había encontrado un gatito, y comenzó a dirigirle reproches, pero mi madre dijo: «No es un gato, he recibido un hijo. Regocíjate, Semnut, marido mío, porque tenemos un hijo». Mi padre se enfadó y la trató de lechuza, pero Kipa le mostró mi desnudez y se compadeció. Así fue como me adoptaron, y Kipa hizo creer a los vecinos que había dado a luz. Era una falsa vanidad, y no sé si fueron muchos los que lo creyeron, pero Kipa suspendió la cesta de cañas en el techo sobre mi cuna. Mi padre tomó su mejor vaso de cobre y me llevó al templo para inscribirme entre los vivos como hijo suyo y de Kipa. Él mismo procedió a mi circuncisión porque era médico y temía la cuchilla de los sacerdotes que deja llagas purulentas. Por esto no permitió que los sacerdotes me tocaran, pero acaso lo hiciese también por economía, porque siendo como era médico de pobres, distaba mucho de ser rico. Cierto es que todas estas cosas me han sido referidas por mi padre y por mi madre, y no las he visto ni oído, pero no tengo ninguna razón para creer que me hayan engañado. Durante toda mi infancia creí siempre que eran mis verdaderos padres y ningún dolor ensombreció mis días. No me dijeron la verdad hasta que me cortaron mis bucles de niño y me convertí en un adolescente. Lo hicieron porque temían y respetaban a los dioses, y mi padre no quería que viviese toda mi vida en la mentira. Pero jamás pude saber de dónde había venido ni quiénes eran mis verdaderos padres. Creo, sin embargo, poder adivinarlo por lo que explicaré más tarde, aun cuando no sea más que una mera suposición. Lo que sí sé seguro es que no soy el único en haber bajado por el Nilo en una cuna calafateada con pez. Tebas, con sus templos y sus palacios, era en efecto una gran ciudad, y las cabañas de los pobres se extendían hasta el infinito. Alrededor de los templos y los palacios, en los tiempos de los grandes faraones, Egipto había sometido a muchos países, y con la grandeza y las riquezas, las costumbres habían evolucionado. Los extranjeros acudieron a Tebas como mercaderes y artesanos y edificaron también templos a sus dioses, de la misma manera que el lujo, la riqueza y el esplendor reinaban en los palacios y los templos. La pobreza asediaba las cabañas de sus alrededores. Muchos pobres abandonaban a sus hijos, y más de una esposa rica cuyo marido estaba de viaje confiaba al río el fruto de sus ilícitos amores. Yo había sido quizás abandonado por la esposa de un pescador que había engañado a su marido con un mercader sirio. ¿Acaso fuese hijo de extranjeros, puesto que no me habían circuncidado a mi nacimiento? Cuando me hubieron cortado mis bucles, y mi madre los hubo encerrado en un cofre de madera con mi primera sandalia, contemplé durante largo rato la barquita de cañas que me mostraba. Las cañas estaban amarillentas y rotas, sucias por el hollín del hogar. Las cañas estaban sujetas por nudos de pajarero. Esto era lo único que revelaba a mis padres. Así fue como mi corazón recibió la primera herida. Al aproximarse la vejez, mi espíritu goza volando como un pájaro hacia los días de mi infancia. En mi memoria, mi infancia brilla con un esplendor como si entonces todo hubiese sido mejor y más bello que ahora. Sobre este punto no hay diferencia entre ricos y pobres, porque no hay ciertamente nadie, por pobre que sea, cuya infancia no encierre algún destello de júbilo y de luz al evocarla en sus viejos días. Mi padre Semnut vivía cerca de los muros del templo, en el barrio bullicioso y pobre de la villa. No lejos de su casa se extendían las mullidas del río arriba, donde los barcos del Nilo descargaban sus mercancías. En los callejones estrechos los tugurios de vino y de cerveza acogían a los marineros, y había también casas de lenocinio a las que algunas veces los ricos de la villa se hacían llevar a sus literas. Nuestros vecinos eran preceptores, suboficiales, patronos de barcas y algunos sacerdotes de quinto orden. Estos formaban con mi padre la aristocracia de este barrio pobre, de la misma manera que un muro emergente sobre la superficie del agua. Nuestra casa era vasta en comparación con las casuchas de barro que flaqueaban en hileras desoladas los helechos callejones. Teníamos incluso un jardincillo de algunos pasos en el que crecía un sicomoro plantado por mi padre. Matojos de acacias lo separaban de la calle
y había una especie de estanque de piedra que solo se llenaba de agua cuando las crecidas del río. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí. Quiero agradecerles por continuar con esta historia tan interesante y yo espero ser más constante con las historias del libro para poder seguir darle seguimiento. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente viaje. Hasta luego.